Yatzel Román, analista internacional que le da seguimiento a los acontecimientos de la región y más allá. Está con nosotros hoy y vamos a ver si le lanzamos una ojeada a aquellos puntos de la región y quizás fuera de la región, donde se están dando eventos que llaman la atención y que nosotros necesitamos descodificar para comprenderlo a precisión. A mí se me ocurre, aunque la producción nos orientó sobre algunos temas, a mí se me ocurre razonar sobre lo que se está dando en El Salvador, que para mí es lo más llamativo ahora mismo en la región. Se está reduciendo el nivel del Estado. Hay un choque entre la política tradicional y el modelo de política emergente. Se enfrenta de manera exitosa la irrupción de la delincuencia común en la vida social, trastornándola. Se da un enfrentamiento entre la comunidad internacional organizada y el gobierno de El Salvador. Se intentan unas reconfiguraciones del orden monetario local. En fin, usted al examinar la vida institucional de El Salvador se encuentra con tantos elementos novedosos y que rompen la tradición de abordaje de problemática, que necesariamente cualquier observador tiene que hacerse una cantidad enorme de preguntas de por qué se está dando eso allí y cómo podríamos interpretarlos desde aquí. Claro, tengo que mencionar que en el caso salvadoreño puedo hablar con muchísima propiedad, incluso más que varios otros temas, porque ahí soy profesor invitado en la Universidad José Matías Delgado. Tengo una columna de opinión en el Diario de Hoy, uno de los principales periódicos de El Salvador. Escriben mi nombre en Google, Yatzel Román, El Salvador. Van a ver cómo llevo ya 10 años en esto y he visto la transformación de esa sociedad, que recordaremos pasó por una cruenta guerra civil de 12 años entre 1979 y el 31 de diciembre de 1991, ya es el 1 de enero del 92, que se implementan los acuerdos de paz que tuvieron como resultado pues el reconocimiento como partido político del Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional, que participa entonces ya en elecciones en 1994 y comienza lo que se entendía era un nuevo periodo de participación democrática. Sin embargo, en lo económico El Salvador no logró mejorar de manera considerable de 1994 en adelante. Entonces la audiencia entra ahora mismo a Google y escribe PIB per cápita El Salvador, les va a salir una línea de cuasi crecimiento de 1989 hasta 2019 con escaso cambio, a diferencia de República Dominicana, que desde 1966 hasta 2023 se ha más que septuplicado. Eso es una gran diferencia. El Salvador, como bien saben, es uno de los países que tiene las mayores diásporas en Estados Unidos y también por eso había sido una de las víctimas de mayor cantidad de deportaciones y fue en el mismo Estados Unidos, en Los Ángeles, donde se fundan estas dos pandillas que hacen referencia a barrios dentro de Los Ángeles. Estoy hablando de la MS-13, que es la Mara Salvatrucha 13, y el Barrio 18. La gente a veces escucha las maras y piensa que es una sola, pero son varias pandillas que guerrean entre sí y se dividen entre lo que llaman clicas. Varios gobiernos intentaron combatirlo de diversas maneras. Y ustedes recordarán que incluso aquí hubo un candidato presidencial que ironizaba sobre el fracaso de la lucha contra las maras en El Salvador, recordando que, por ejemplo, el presidente Paco Flores dijo que iba a aplicar la mano dura y fracasó. Después llegó el presidente Tony Saca y dijo que iba a aplicar la super mano dura y fracasó. Sí, ese fue el que falleció. Flores falleció. Tony Saca está preso. Está preso ahora mismo por desviación multimillonaria de fondos. Le descubrieron que había desviado $5 millones de dólares hacia sus cuentas personales. Después llega entonces el propio Frente Farabundo Martí. Eso algunos lo vieron como la realización del sueño de la guerrilla. Aquí tenemos a un ex izquierdista duro, bueno, a lo mejor seguirá siendo amigo del Frente. Cuando llega el Frente con alguien que no era guerrillero, sino que era un periodista, estamos hablando de Mauricio Funes, eso levantó grandes esperanzas, pero también tuvo serios inconvenientes económicos. Después llega ya sí el guerrillero, Salvador Sánchez Serén, que también levantaba grandes esperanzas. Algunos decían, bueno, este va a ser el gobierno del Frente de verdad.
pero no logró avanzar en torno a lo que era las penurias económicas, pero tampoco en la lucha contra la criminalidad tan rampante. Ellos hicieron un acuerdo con las maras que significó una disminución de muertes, pero disminución de muertes de que ellos ya no se estaban matando entre ellos, pero seguían matando a la población. Entonces, cuando uno suma lo que son las triple C, estamos hablando de los 5 millones desviados. ¿Qué son las triple C? Contracción económica, corrupción y criminalidad. Eso es un desastre para el colapso del sistema. Y es así que una persona que había sido partícipe leve del sistema, estamos hablando de Nayib Bukele, que primero fue alcalde de un suburbio que del tiene propio nombre, Frente Farabundo, Martín. pero era su vehículo electoral. Él se presentaba ahí porque era un candidato bueno. Fue primero alcalde en Nuevo Cuscatlán, después alcalde en San Salvador. Sí, no, pero para que la gente entienda que él se vende como un outsider sin ser un outsider real. Claro. De hecho, él buscó que lo expulsaran del partido para decir, bueno, las élites no me quisieron. Se presenta como candidato en 2019, gana en primera vuelta en 2019. En 2021 logra los 2/3 del Congreso y ahora es el presidente más popular de la región, no con el mensaje que él llegó, que primero su mensaje era de ruptura con las élites. Y eso ya está agotado. Pero él es la élite. Claro, de las élites políticas, porque él viene de una élite económica, él es millonario, dueño de grandes negocios allá, sus familiares. Pero ya ese mensaje no es suficiente después de ganar las elecciones. Después venía la transformación económica, pero el Bitcoin colapsó en buena parte del mundo. Incluso a quienes les gusta el básquet saben que la principal arena de básquetbol en Miami, que era la arena FTX, ya no tiene ese mismo nombre porque colapsó el modelo en este momento de Bitcoin. No sabemos si va a resurgir, incluso tiene algunos números positivos más recientemente. Y Nayib Bukele arrasa en el Parlamento. Para empalmar ahí con lo que dice Domingo sobre Nayib Bukele, le faltó a Domingo agregar el tema constitucional. La Constitución prohíbe en 6 artículos la reelección y él como quiera se va a presentar. Exacto. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, exacto. Esa contracción del tamaño del Estado que está proponiendo para concentrarlo en la presidencia, fundamentalmente en su poder, pero ¿cómo él va a lograr? ¿Qué fue lo que él logró en el Tribunal Constitucional que choca con la misma Constitución? Claro, hay 3 cosas, porque vamos a comenzar para su reelección. Claro, vamos a comenzar por algo que mucha gente ha mencionado, pero que no está tomando del todo en cuenta. Y es que muchas personas están hablando de disminuir, aquí mismo también en República Dominicana, la cantidad de diputados, algo con lo que yo estoy de acuerdo hasta un punto, pero con lo que no estoy de acuerdo es con hacer circunscripciones más pequeñas. Y aquí tenemos varias personas que han sido diputados o que aspiran a ser diputados sentados con nosotros. Sabemos que mientras más pequeñas las circunscripciones, más difícil que una segunda, tercera o hasta cuarta fuerza logre representación. San Salvador, que es el departamento más grande de dicho país, tiene una sola circunscripción de 24 diputados. Eso quiere decir que el umbral mínimo para tú entrar con un diputado es 3%, que es una votación quizá no muy grande, pero sí respetable. El que logra aquí 3% es un partido relativamente mediano, al punto de que nadie logró 3% en el 2020, para poner un ejemplo. Pero ahora que lo recortan de 24 a 16, entonces el umbral mínimo para entrar es 5,4%. Eso quiere decir que elimina a 3 partidos minoritarios que hoy en día tienen diputados. Lo menciono desde el punto de vista de la fórmula de D'Hondt, que es la que se utiliza para asignación de escaños. El Salvador anteriormente tenía, como repito, estas circunscripciones más grandes que permitían más partidos. Eso fue el resultado de los acuerdos de paz, porque le decían imagínense, al guerrillero, mira, baja de la montaña y bien participa, pero tienen que ponerle un sistema que signifique que ellos tengan una oportunidad realista de participar. Ahora, la Constitución, que prohíbe en 6 artículos la reelección. Taxativamente. Taxativamente. El punto que dice en un artículo que quien firma una proclama de promoción reeleccionista pierde sus derechos civiles. Pero... ¿y cómo tú le das la vuelta constitucional a eso? Poniendo tus jueces en el Tribunal Constitucional. Pero la Constitución se basta a sí misma. Lo que dicen es que si él renuncia como presidente 6 meses antes de las elecciones, ya él no es el presidente, no se está reeligiendo. Es correcto. ¿Y qué pasaría si él renuncia 6 meses? ¿Tendrían un presidente provisional? Putin Mendeyev. Félix Ulloa, que es el actual vicepresidente, es una persona que conoce muy bien República Dominicana, porque era el director del NDI en Haití, y aquí pasaba mucho tiempo. Félix Ulloa. Es una treta, pero al fin y al cabo... Sí, pero es legal. Yo no sé qué tan legal es, porque al fin y al cabo se está postulando nuevamente quien ganó en 2019. Pero hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo es posible que una persona marque, ya con 4 años, porque en Salvador son quinquenios, que una persona marque 93% de aprobación? Repito, y yo he ido
19 veces a El Salvador. Yo conozco ese país de arriba abajo. Anteriormente, cuando yo iba para allá, mis amistades me rezaban un Padre Nuestro y era Dios te guarde, Dios te salve. La última vez que estuve, más reciente, impartiendo clases, que fue en febrero, la cantidad de gente que me escribió por Instagram diciendo, oh, wow, yo quiero ir para allá, es sorprendente. Pero no solamente lo veamos. ¿Cuál es de la esa realidad manera. material? La realidad material es que era un país que tenía 120 muertes violentas por cada 100.000 personas. Se considera que un país está en pandemia de muertes cuando supera 10. El Salvador tenía 120. Ahora mismo está promediando 6. Para que la gente tenga una concreción, ¿cuánto es aquí, cuánto es El Salvador? Bueno, antes de ese viraje de números. En República Dominicana ahora mismo está girando en torno a 10,5%. El Salvador era 120. La primera vez que fue a El Salvador me chocó mucho que vi especiales en las funerarias de 2x1. No. Por las masacres. Entonces, lo de la Constitución, perdóname. Entonces, los 6 puntos de la Constitución que dicen que él no puede. El tema es que él controla el interpretador. Controla quien interpreta. Quis custodiet, ipso custodiet. Pero repito, yo aquí estoy sencillamente compartiendo lo que son los hechos, cada quien que los interprete, pero estamos hablando de que un país que era el sinónimo de miedo. Y en esa línea, muchos políticos de la región han quedado seducidos ante el fenómeno Bukele, incluso lo han utilizado como mecanismo de proselitismo. Similar incluso a lo que pasó en el 92 con Fujimori, que sin ir más lejos, Serrano Elías a los 2 o 3 meses lo quiso replicar. Y fracasó. Por se suerte. Ahora, 30 años se cumplieron ahora en del abril. serranazo. Ahora te pregunto, ¿las condiciones del Salvador eran tan especiales que hacen que el fenómeno Bukele pueda ser visto como una singularidad exclusiva, o hay condiciones que permiten, bajo ciertos criterios, su réplica en otros países de la región? Mira, este domingo hay elecciones en Guatemala, un país que también es muy interesante. Me imagino que también usted conoció en su momento a la URNG, que era otro país que pasó en una guerra civil de 1960 hasta 1996, y hay varios candidatos, porque es un país que no tiene partidocracia, y se están presentando 22 candidatos, y varios de estos están diciendo que van a replicar el modelo Bukele. Sin embargo, hay algunos candidatos que dicen, mira, eso suena muy bien desde la propaganda, pero vámonos a lo fáctico. Lo primero es que, si ustedes conocen la geografía, saben que El Salvador está hacia el Pacífico y está bloqueado por Honduras y Guatemala. ¿Por qué eso impacta? Eso quiere decir que desde el punto de vista del narcotráfico no es atractivo cruzar por El Salvador para el trasiego de estupefacientes. Las pandillas allá son más activas en torno a lo que es la extorsión, incluso dentro del contrabando. Mafia clásica. Sí, pero incluso menos que clásica, porque por ejemplo en un momento quisieron entrar en el negocio del contrabando y comenzaron a robar camiones de cigarrillos y demás, pero después no encontraban a quién vendérselos. Vamos a ponerlos en su lugar. Ahora mismo nosotros robamos un camión así, lleno de cigarrillos. ¿Dónde vamos a comenzar a vender eso? ¿Cuál es la línea? ¿Dónde lo llevamos? Hay que fumárselo. Ellos fracasaron de esa manera. Yacel, el modelo de seguridad que ha implantado Nayib Bukele puede replicarse, puede progresar, puede mantenerse. Es que cada país tiene sus particularidades y de nuevo por eso marcaba la diferencia de que Guatemala sí tiene un serio problema de narcotráfico en todo el sentido. Incluso hubo un candidato ahora mismo alcalde en Guatemala que, bueno, él es alcalde ahora mismo y repitió en un meeting, me dicen que soy narco. Y sí, ¿y qué? Eso pasa en ese tipo de países. En Honduras ahora mismo hay un presidente extraditado. Aquí hubo un presidente que dijo que una pista en Isla Piña era para que aterrizara la... En Honduras es un presidente extraditado por narcotráfico, entonces son desafíos distintos. Claro, el gran debate ahora mismo con el modelo de El Salvador es si es sostenible un modelo de llevar 60.000 personas presas, porque de nuevo, los números no podemos verlos solamente en torno al momento, sino qué tan sostenible es. Pero repetía, Guatemala tiene elecciones este domingo, 22 candidatos, sin embargo son 3 los principales. O les principales, porque hay dos mujeres. ¿Cuáles corrientes políticas representan estos candidatos? Sí. Que expresen alguna novedad. La razón por la que me río es porque en su momento Fernando Henrique Cardoso de Brasil, ironizando sobre la gran cantidad de partidos que hay allá, donde hay 30 partidos, él decía, en Brasil no es que hay 30 ideologías. En Guatemala mucho menos. De hecho, la mayoría de esos partidos son conservadores, pero los 3 principales candidatos sí representan socialdemocracia, derecha dura y centro. ¿Quién está adelante? Hoy salió la última encuesta del periódico Prensa Libre, que apunta que en primer lugar está Sandra Torres, ex primera dama, que aspira por tercera. Ella postuló por el tema de buquelismo. Ella dice que ella va a ser la Bukele. Pero ella es contrasistema o representa
una corriente política convencional. Usted ha leído Rebelión en la Granja. Sabe Sí. que a veces uno comienza en contra del sistema y después termina encarnándolo. Bueno, no, porque es lo que con lo que ellos se identifican. Claro. Porque yo no ni siquiera conozco el tema, por eso no puedo identificarlo. Ella representa el sistema, claramente. Alguien más que representa el sistema. Pero en la vía de la socialdemocracia, en la vía del socialcristianismo, derecha a la derecha. Sí. El tema es que como los partidos políticos en Guatemala tienen una poca esperanza de vida, se los pongo en números. Guatemala ha tenido 9 elecciones después de los gobiernos militares. Esas 9 elecciones las han ganado 9 presidentes de 9 partidos distintos, 6 de los cuales ya ni siquiera existen. Okay. Entonces es algo insólito. Entonces, ¿dónde se puede hacer un paralelismo entre lo que está sucediendo en Guatemala y lo que está sucediendo en Perú? Completamente similar, al punto de que, vamos a verlo en números, las elecciones peruanas del año 2021 pasaron a segunda vuelta 2 candidatos que lograron 19 y 13%. Hoy, Pedro Castillo 19%, Keiko Fujimori 13%. Las encuestas de hoy apuntan a que pudieran pasar a segunda vuelta una candidata que tiene 21%, un candidato que tiene 13%, y en tercer lugar está una que tiene 9%, que es Suri Ríos, la hija del general Efraín Ríos Montt, que fue enjuiciado por genocidio, pero sigue siendo bastante popular. Son la hija de 2 bandidos. Dos hijas, porque también la de Fujimori es la hija de un bandido. Finalmente... Participa también, tengo que sin mencionarlo, Edmond Mulet, que es conocido en República Dominicana, ya que fue el jefe de la MINUSTA en Haití en 2 ocasiones. Él se presenta como el candidato de centro, aunque algunos en la derecha dura dicen que representa el globalismo y demás, que las Naciones Unidas. Finalmente... ha estado aquí mismo en el Sol de la Tarde, hace unos cuantos años que lo trajimos. Ok. Finalmente, y para no dejar este tema, porque es importantísimo, ya estamos terminando el segmento. Lo que se está dando en Estados Unidos, ya hay imputación para el lado demócrata, imputación para el lado republicano. ¿Qué impacto pueden tener las acusaciones contra el hijo de Joe Biden y las acusaciones contra Donald Trump? La verdad que en una época y las imputaciones significaban el fin de la carrera política de alguien, pero con este nivel de partidarismo tan grande que se está viendo en buena parte del mundo y que Estados Unidos no ha sido excepción, lo cierto es que Trump no ha bajado, sino que al contrario ha subido, porque hace 5 meses él estaba, claro, encima de Ron DeSantis, pero no por muchísimo, y ahora en la mayoría de encuestas le lleva más de 20 puntos porcentuales. En el caso de Joe Biden está pasando algo a expensas de lo que algunos quisieran, y es que si bien obviamente le sigue llevando muchísimo a Robert Kennedy, pero este está logrando una especie de apoyo antisistémico dentro del mismo partido demócrata. No es suficiente para darle un dolor de cabeza real, pero sí apunta que hoy en día discursos centristas, como es el caso de Joe Biden, no necesariamente encuentran el mejor terreno fértil en las primarias, porque en Estados Unidos y en buena parte del mundo, las primarias, ¿quiénes son los que acuden? El más partidista. Y en Estados Unidos, ¿quién es el más partidista? El más ideólogo. Entonces, por eso cada vez estamos viendo menos centristas como la cara de estos partidos que eran centro derecha y centro izquierda, y a veces se van moviendo más en el contexto americano, porque obviamente aquí tenemos a unos cuantos izquierdistas. Obviamente, si uno se refiere al Partido Demócrata como izquierda en el contexto latinoamericano, algunos se reirían, sería más a la derecha. Pero en los Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí. Gracias, Jans. Muchísimas gracias. Gracias, Yasser, por venir a conversar con nosotros. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.